como os prometí, tenemos un vídeo en unidades. No va a ser un vídeo largo, te lo prometo. We, we, we said, dijimos que un número sin unidades no significa nada. En los Estados Unidos tenemos un sistema muy diferente del resto del mundo, deriva del sistema británico, pues por lo que utilizamos pulgadas, libras, temperatura en Fahrenheit. Sinceramente, si estás acostumbrado al sistema métrico, el sistema americano es estúpido. No es la mejor palabra. Eh, Para empezar, piensa en lo que te tienes que memorizar. Que yo he visto a mis hijos aprendiendo cuántas yardas en una milla, cuántas onzas en una libra. Son números que, en mi opinión, alguien se los inventó. No hay ninguna razón, nada que me ayude a recordarlos. Cuando tú en Calculations, imagínate dividir este número por 3. Si lo puedes hacer, puedes convertir todo en tus 16 of an inch. Es muy complicado. Y si todo esto no fuera bastante, a veces usan unidades que no existen. En serio. Me acuerdo de ir a Inglaterra, fue el verano antes de venir a los Estados Unidos, y decidí que sería una buena idea pasar un mes en Inglaterra, aprender inglés. Y un fin de semana estaba mirando una tienda y había un vestido muy bonito, me gustaba mucho, y el precio estaba en crowns, coronas. Bueno, yo tenía mi diccionario y tenía una tabla que me había hecho para cambiar, porque esto fue antes del euro, así que tenían libras, tenían chelines, tenían peniques, y tenía una tabla para convertir los números en pesetas, que era lo que utilizábamos en España, para saber si un precio era bueno, y si el precio era más barato que en España, lo podía comprar. Si iba a ser más caro, no merece la pena. Pero no tenía coronas en ningún sitio. Bueno, entré en la tienda y había un tío típico tipo británico, muy delgado, muy serio, y le pregunté, perdón, señor, pero ¿qué es una corona? Y me miró y dijo, ¿has estado mirando el vestido? Sí. Bueno, si no sabes lo que es una corona, no necesitas el vestido. Me dejó sin hablar, pero se volvió y se puso a hacer otra cosa. Es like, márchate, me están molestando. El lunes en clase le pregunté a mi profesor qué es una corona y me explicó, oh, es una unidad monetaria que no existe. Probablemente hace 200 años, aproximadamente 200 años, había coronas, había una física, coronas físicas, monedas, pero no han existido por lo menos 200 años, pero es lo equivalente de una libra y un chelín. Lo que me estás diciendo es que ponen el precio en un vestido, en una unidad que no existe. Sí, los británicos están locos, ¿ok? El sistema métrico es mucho más fácil porque todo lo que están haciendo es multiplicar y dividir por 10 o múltiplos de 10. No sé de qué país sois, pero yo crecí en España y aprendimos el sistema métrico en el segundo grado. Because es tan fácil. ¿Sí? En el sistema métrico, y recuerden, ese system very similar, muy similar, la única diferencia, el SI uses kilograms, el metric system uses grams. Pero tienes unas unidades de base y vas a poner enfrente unos
prefijos que indican la cantidad, que sería más grande o más pequeñas que la base. Son para longitud, utilizamos el metro, masa, afortunadamente, tenemos que utilizar kilogramo, el sistema métrico utiliza el gramo, y no solo que esté acostumbrado al sistema métrico, pero kilo es un prefijo, y no debería estar aquí. ¿Okay? Tiempo lo medimos en segundos, temperatura, Kelvin, vamos a ver que Celsius o centígrados también. No te preocupes ahora por la corriente eléctrica, porque la utilizaremos al final del segundo semestre. Puedes volver a metros de sustancia en moles, sí, y intensidad de luz no lo vamos a utilizar. Son los que te tienes que memorizar, son los que vas a utilizar. ¿Sí? Los prefijos, tienes aquí una tabla donde tienes el nombre del prefijo. La primera tabla es para números que son más pequeños que la unidad, la segunda tabla números que son más grandes, el símbolo y lo que representa. Por ejemplo, un milliliter, you go to milli and you say, oh, esta es 10 to the minus 3, 10 to the minus 3 liters. 1 kilogram, you go in there, oh, 1 kilogram is 10 to the 3 grams. La pregunta que todo el mundo quiere saber es, ¿tengo que memorizar todos estos? No. Entérate de lo que tu instructor quiere. En my clases, les digo, aprenderte las que vas a utilizar. Son nano, micro, los vas a necesitar, milli, centi, décimo, puede que salga, y kilo. Si te sabes estos, puedes hacer todo lo que yo te voy a poner en clase. Nada, si tú tienes otro instructor, a lo mejor quiere que te aprendas todos, ¿ok? Vamos a ir un poco sobre las unidades de base, pero longitud es el metro. No te preocupes de la definición, es un poquitín más largo que una yarda. Para masa, afortunadamente, el kilogramo, yo todavía pienso en el gramo muchas veces, pero un kilogramo es poco más de 2 libras. Temperatura, Kelvin. Dos cosas que quiero que notes. No dije grado. Es no grado Kelvin, es Kelvin. Y cuando lo escribo, no put el símbolo de grado, eso es nada más Kelvin. Pero el sistema internacional allows you to use also grados Celsius o centígrados. Okay? So, okay to use. La razón por la que puse utilizar both of them es porque tienen un grado centígrado, es la misma magnitud que un Kelvin. ¿Okay? Las dos escalas están basadas en la temperatura en la que el agua hierve o se congela. El agua se congela a 273,15 Kelvin, que es 0 grados centígrados, hierve a 373,15 Kelvin, 100 centígrados. You see that un grado en cualquiera de las dos escalas tiene la misma magnitud. Puedes utilizar, la mayoría del tiempo vas a utilizar grados centígrados porque no existe un termómetro Kelvin. Un termómetro Kelvin tendría que tener un cero. No puedes alcanzar el cero Kelvin. Hablaremos de eso en otro capítulo. Pero todos los termómetros que usas en el laboratorio con tu centígrados. ¿Okay? Pero cuando hablemos de gases, en ese capítulo, todas las calculaciones van a tener que utilizar Kelvin. ¿Okay? Tienes la fórmula para convertir Fahrenheit to Celsius
o Kelvin to Celsius, definitivamente tienes que convertir grados centígrados to Kelvin, la que os dije, cuando estamos hablando con gases, todos los números has to be in Kelvin, pero los termómetros son centígrados. Por los problemas en ese capítulo vas a tener que transformar las unidades que te dan las temperaturas en tu Kelvin. Convertir Fahrenheit to Celsius depende de tu instructor. Yo les digo a mis alumnos, si lo necesitas, te daré la fórmula. Probablemente es mi experiencia. Había estado ya un año, ¿ok? En los Estados Unidos. Y una mañana me desperté y tenía la radio, estaba escuchando, porque me encanta el fútbol americano. Y estaba escuchando, estaba en Washington, D.C., estaba escuchando el reporte de Redskins. Y yo estaba distraída pensando, era en mitad de la semana, pensando en el partido, el fin de semana, todo eso. Y de repente paran y te dicen, por cierto, la temperatura es 40 grados. Para ser sincera, no dijeron Fahrenheit. Se supone, todo el mundo sabe eso. Pero yo estaba pensando en el fútbol, 40 grados. Ah, ¿hace calor? No me paré a pensar, si estamos hablando de fútbol, no puede hacer tanto calor, no es julio, no es agosto. Realmente era noviembre. Pero no pensé, oí 40 grados, automáticamente decidí era 40 grados centígrados, me puse una camiseta, pantalones cortos, unas zapatillas sin calcetines, y cuando salí a la puerta, es 40 grados Fahrenheit. Corriendo a cambiarme de ropa. Pero si te memorizas esta fórmula o no, depende de tu instructor. Yo les digo a mis alumnos, cosas te lo doy. No quiero que pierdas tiempo memorizando cosas que puedes mirar. Tiempo, segundos, a veces te van a dar el tiempo en días, en horas, lo que sea. Tendrás que cambiar los segundos, ningún problema. Y hay otras unidades que están derivadas de las unidades básicas. Por ejemplo, volumen, el espacio ocupado por un objeto. El ejemplo típico es un cubo. Si la unidad de distancia es el metro, el volumen sería el metro cúbico. Pero el metro cúbico es enorme. ¿Ok? Pues no lo usamos. La mayoría de las unidades que utilizamos para volumen va a ser el litro o el mililitro. Pero a veces vas a ver el volumen expresado con una distancia cúbica. There's only one conversión that tienes que memorizarte. Un centímetro cúbico, también lo puedes representar sí, ¿verdad? Es lo mismo que un mililitro. Vais a ver que te van a dar muchas veces los volúmenes en mililitros o en centímetros cúbicos. Te van a darlos con la misma frecuencia, uno o el otro. No te preocupas porque sabes que es lo mismo. Un centímetro cúbico y un mililitro es lo mismo. Nothing to worry about. No me acuerdo por qué estaba esto aquí, pero un sistema que utilizas en el laboratorio para medir el volumen de un objeto irregular. Remember, aquí dijimos, imagínate que tienes un cubo. Bueno, en un cubo sabes que el volumen es la anchura, la longitud, la altura, pero si tienes algo irregular, no hay una fórmula. Así que lo que haces en el laboratorio es pones agua, reduces el volumen antes de poner el sólido, añades el sólido con mucho cuidadito para que no pierdas agua. Tienes otro volumen, la diferencia entre estos dos volúmenes
va a ser el volumen del sólido. Otra unidad derivada es la densidad. La densidad tienes que saber que es la masa dividida por el volumen. As far as unidades, bueno, masa sería kilogramos, volumen cubic meters, no, nadie usa esas unidades, ¿ok? Normalmente cuando estás hablando de sólidos y líquidos, va a ser gramos per cubic centimeter o grams per milliliter. Recuerda, es la misma cosa. These gases con cubic grams per liter. Dos a los de common ones. Que tú tienes que saber. Tengo una hoja de práctica con... Es solo 4 o 5 páginas larga, convirtiendo unidades, poniéndolas con el número correcto, significan figures, utilizando dimensional analysis. Si quieres que te mande la hoja para practicar, o si quieres preguntar lo que sea, recuérdate que en el video description there's a link to my Wyzant. Elige el día, la hora y nos podremos reunir. Idealmente, lo que yo creo que funciona mejor sería que yo te mande todas estas prácticas y entonces las revisamos, miramos dónde has cometido errores y te prometo que vas a cometer errores. En clase siempre les digo a mis alumnos, no dejes que te preocupe. La mayoría de la clase tiene notas entre 30 y 40. Eso es lo normal. Y siempre les digo, este ejercicio particular no lo voy a poner en mi gradebook. No va a ser parte de tu nota. Pero es muy importante porque vas a ver la cantidad de errores, sin cosas que creías que tú entendías o te olvidaste. Normalmente es un desastre. Cuando devuelvo estos papeles tienen más rojo que en otro color. Pero te aseguro que una vez que se dan cuenta de los errores, no lo vuelven a hacer. Así que es muy útil. Go to my Wyzant y puedes practicar tú también.